Mi primera mentira y cómo salí de ella. Creo entender que lo que usted desea son datos acerca de mi primera mentira y cómo salí de ella. Yo nací en el año 1835, sigo en buena salud y mi memoria no es tan buena como en otro tiempo. Si usted me hubiera preguntado por mi primera verdad, me habría sido más fácil contestarle, y lo habría tomado por una amabilidad de usted, porque eso sí que lo recuerdo bastante bien. Lo recuerdo tan bien como si hubiera ocurrido la semana pasada. Mi familia opina que ocurrió algunas semanas atrás, pero eso es adulación que oculta probablemente algún proyecto egoísta. Cuando una persona ha madurado con la experiencia y alcanzó los 64 años, que es la edad de la discreción, gusta como siempre de recibir un cumplido de la familia, pero no pierde por ello la cabeza, al igual que en los días inocentes ya lejanos. No recuerdo mi primera mentira. Esa queda demasiado atrás, pero la segunda sí que la recuerdo muy bien. Tenía en aquel entonces 9 días y me había fijado en que si me clavaba un alfiler y yo lo notificaba en la forma de costumbre, me acariciaban, mimaban y compadecían amorosamente de la manera más agradable, recibiendo además una ración extra entre comidas normales. Era propio de la naturaleza humana el querer hacerse con tales ventajas, y yo caí. Mentí acerca del alfiler, anuncié un alfiler cuando no lo había. Usted habría hecho igual. George Washington lo hizo. Es cosa que habría hecho cualquiera. Durante la primera mitad de mi vida no he conocido a criatura alguna capaz de elevarse por encima de la tentación y de abstenerse de decir esa mentira. Hasta 1867, todos los niños civilizados que vinieron al mundo fueron mentirosos, incluyendo a Jorge. Por esa época apareció el alfiler imperdible y acabó con la martingala. Pero ¿vale de algo esa reforma? No, porque la trajo la fuerza y no lleva dentro de sí virtud alguna. Ha terminado simplemente con esa forma de mentir, pero no suprime ni un ápice la disposición a la mentira. Equivale a la aplicación en la cuna del método de conversión por el fuego y la espada, o al principio de los partidarios de la templanza mediante la prohibición de las bebidas. Volvamos a esa vida primera. No encontraron alfiler y entonces se dieron cuenta de que las existencias que tenía el mundo de mentirosos se habían acrecentado con uno más. Por la gracia de una extraordinaria inspiración llegó a su inteligencia un hecho completamente vulgar, pero en el que pocas veces se repara, a saber, que casi todas las mentiras son actos y que la palabra no tiene parte en ellas. Entonces, si llevan un poco más adelante su examen, comprenden que todas las personas son embusteras desde la cuna en adelante, sin excepción alguna, y que empiezan a mentir desde que se despiertan por la mañana y siguen mintiendo sin descanso ni alivio hasta que se acuestan por la noche. Si acaso llegaron a descubrir esa verdad, es probable que les doliera. Les dolió seguramente si es que se habían educado despreocupada e ignorantemente en sus libros y con sus maestros, porque ¿qué razón hay para que una persona se duela de una cosa que por estar sometida a las leyes eternas que presiden su formación no puede él evitar? Él no inventó la ley, a él solo le toca obedecer y callar, agregarse a la conspiración universal y mantenerse tan callado que sus compañeros de conspiración se llamen a engaño imaginándose que desconoce la existencia de la ley. Es lo que hacemos todos nosotros, todos los que estamos enterados. Estoy hablando de la mentira que se hace en silencio. Podemos decirla sin hablar una palabra, y eso lo hacemos todos, todos los que estamos enterados. En medio de la magnitud de su extensión territorial, es esa una de las mentiras más majestáticas que la civilización nos impone, como un deber sagrado y del mayor interés el conservar, vigilar y propagar. Por ejemplo, a una persona humana e inteligente le sería imposible inventar una disculpa racional de la esclavitud. Sin embargo, ustedes recordarán que en los primeros tiempos de la propaganda que se llevó en el norte en favor de la emancipación de los negros, los propagandistas encontraron muy pocos que les prestasen ayuda y sacasen la cara por ellos.
Por mucho que discutían, exponían y suplicaban, eran incapaces de romper el silencio universal que reinaba desde el púlpito y la prensa hasta la base misma de la sociedad. La babosa quietud creada y sostenida por la mentira de la afirmación silenciosa de que no ocurría nada que despertase el interés de las personas humanas e inteligentes. Desde el principio del proceso Dreyfus en Francia hasta el final del mismo, toda la nación, con excepción de 2 docenas de incorruptibles paladines, permanecía ahogada bajo la mentira de la afirmación silenciosa de que no se estaba cometiendo una injusticia con un hombre perseguido e inocente. El mismo ocultamiento se dio últimamente en Inglaterra, donde una buena mitad de la población daba a entender con su silencio que no tenía conocimiento de que el señor Chamberlain estaba intentando manufacturar en el África del Sur una guerra, dispuesto a pagar precio fantástico por los materiales. Ahí tenemos pues ejemplos de 3 civilizaciones conocidas y eminentes que moldearon la mentira de la conformidad silenciosa. ¿Es posible hallar otros ejemplos en esos 3 países? Yo creo que sí. No quizás tantísimos, pero dejémoslos en 1 billón. Y eso para mantenernos dentro de ciertos límites. ¿Fabrican esos países esta clase de mentiras un día con otro en millares y millares de calidades distintas sin tomarse jamás descanso? Sí, todos sabemos que eso es verdad. La conspiración universal de la mentira del silencio voluntario está en funciones siempre y en todas partes. Siempre en interés de una estupidez o de una ficción, y nunca en interés de una cosa digna y respetable. ¿Es esa la más tímida y desastrada de todas las mentiras? Así por lo menos lo parece. Por siglos y siglos ha trabajado silenciosamente en interés de los despotismos, de las aristocracias, de la esclavitud, de la gleba, de las esclavitudes militares, de las esclavitudes religiosas y las ha mantenido viva. Sigue todavía manteniéndolas con vida aquí, allá y más allá por todo el globo terráqueo. Y seguiremos manteniéndolas con vida hasta que la mentira de la aprobación silenciosa se retire del negocio. La afirmación silenciosa de que no ocurre nada que los hombres justos e inteligentes conocen y que están obligados a intentar detener. A lo que yo llego es a esto: cuando razas y pueblos enteros se conjuran para propagar mentiras gigantescas mudas en interés de las tiranías y de las ficciones, ¿por qué hemos de preocuparnos de las mentirillas dichas de personas individuales? ¿Por qué tendríamos que intentar poner en claro que el abstenerse de mentir es una virtud? ¿Por qué necesitamos engañarnos de esa manera? ¿Por qué hemos de colaborar desvergonzadamente en la mentira de la nación y luego hemos de avergonzarnos de mentir un poquitín por cuenta propia? ¿Por qué no habríamos de ser honrados y honorables y mentir siempre que se nos presenta una oportunidad? Es decir, ¿por qué no hemos de ser lógicos y mentir constantemente o no mentir nunca? ¿Por qué habríamos de ayudar a la nación a mentir durante todo el día y después censurar el que digamos una mentirijilla del tipo particular y personal en nuestro propio interés, antes de ir a la cama? Me refiero a mentir por puro gusto y para quitarnos de la boca el sabor a rancio. Aquí en Inglaterra hacen cosas la mar de raras. No son capaces de mentir de palabra, nada podrá convencerlos de que lo hagan. No mentirán como no se trate de un gran interés moral, como la política o la religión. Decir con palabras una mentira para obtener la más ligera ventaja personal les resulta imposible. Son tan santurrones que hay veces que me hacen sentir vergüenza de mí mismo. Ni siquiera por la gracia que tiene el mentir son capaces de una mentira. No la dirán mientras no haya en ella un asomo de daño o de ventaja para todos. Esa actitud ejerce sobre mí, contra toda razón, una influencia frenadora y pierdo constantemente entrenamiento. Naturalmente que ellos, como todo el mundo, dicen toda clase de pequeñas mentiras sin palabras, pero no se dan cuenta hasta que alguien les llama la atención. Me han dominado de tal manera que actualmente yo no digo una mentira verbal, como no sea en forma modificada, y aún en la forma modificada ellos no la aprueban. Sin embargo, yo no puedo pasar de ahí en interés de la amistad creciente de las relaciones entre los 2 países. No tengo más remedio que conservar algo de mi propia dignidad y de mi salud. Yo no puedo vivir comiendo mal, pero no puedo pasar sin comer nada.
Ahora que hay momentos en que estos pueblos no tienen más remedio que salirnos con alguna mentira hablada, porque eso les ocurre a todo el mundo de cuando en cuando, y les ocurriría a los mismos ángeles si frecuentasen mucho la tierra. Y precisamente sería a los ángeles a quienes más les ocurriría, porque las mentiras de que estoy hablando son las que nacen del propio sacrificarse en favor de una finalidad generosa, no de una finalidad ruin. Pero hasta cuando estos pueblos dicen una mentira de esta clase parece como si se asustasen y ya no razonasen con sosiego. Es un espectáculo maravilloso y demuestra que no están ninguno de ellos en su sano juicio. A decir verdad, es este un país lleno de las supersticiones más interesantes. Yo tengo un amigo inglés de 25 años de edad. Ayer, cuando cruzábamos la ciudad, en lo alto de un ómnibus se me ocurrió decir una mentira. Desde luego, una mentira modificada, mestiza, mulata, porque parece que ya no sé decirlas de otra clase, pues el mercado está muy flojo. Le explicaba de qué manera logré el año pasado, estando en Austria, salir de un apuro. Yo no sé lo que habría sido de mí si no se me hubiese ocurrido pensar en decirle a la policía que yo pertenecía a la misma familia del príncipe de Gales. Con eso se arregló todo y ellos me dejaron marchar. Y además me disculparon. Se mostraron cariñosísimos, corteses, deseosos de servir y todo les parecía poco para mí. Me explicaron cómo había sido cometer aquel error y prometieron ahorcar al funcionario causante del mismo, confiando finalmente en que yo daría lo pasado por pasado y no volvería a hablar del asunto. Yo les contesté que podían confiar en mí. Mi amigo dijo con austeridad: ¿A eso llama usted una mentira modificada? ¿Dónde está la modificación? Le expliqué que la modificación estaba en la forma en que hice mi afirmación ante la policía. Yo no les dije que pertenecía a la familia real, me limité a decirles que pertenecía a la misma familia que el príncipe, refiriéndome a la familia humana, como es natural. Si aquella gente hubiese tenido la más pequeña penetración, lo habrían comprendido. Yo no puedo andar por el mundo surtiendo de seso a la policía. No puede esperarse tal cosa. ¿Y cómo se sintió usted después de esa hazaña? Como es natural, me afligió al ver que la policía no me había comprendido bien, pero desde el momento en que yo no había dicho una mentira, comprendí que no tenía por qué pasarme las noches en vela lleno de remordimientos. Mi amigo forcejeó con el caso varios minutos, dándole vueltas y sopesándolo en su mente. Por fin me dijo que a su modo de ver la modificación en sí misma era una mentira, puesto que constituía una reserva engañosa de un lecho explicativo. De modo pues que yo había dicho dos mentiras en lugar de una. Yo no lo habría hecho, dijo él. En mi vida he dicho una mentira y me pesaría muchísimo decirla. En aquel mismo instante saludó con el sombrero y sonrió con todo un canasto de sorpresas y sonrisas de placer a un caballero que cruzaba en un coche Hanson. ¿Quién es? No lo conozco. ¿Y por qué ha hecho eso? Porque vi que él creía conocerme y esperaba que yo lo saludase. Si no lo hubiese saludado, se habría sentido herido en su amor propio. No quise hacerle pasar un mal momento delante de toda la calle. Muy bien, su corazón ha actuado rectamente, y lo que usted ha hecho está bien. Lo que ha hecho ha sido una cosa afectuosa, cortés y magnífica. Yo habría obrado igual, pero fue una mentira. ¿Una mentira? Yo no pronuncié una sola palabra. ¿Dónde está la mentira? Ya sé que usted no habló, y sin embargo usted le dijo con toda claridad y entusiasmo mediante una exhibición muda: Hola, usted en Londres. Me alegro muchísimo de verle, viejo amigo. ¿Cuándo regresa a su punto de origen? Oculta en sus actos iba lo que usted llamó una reserva engañosa de un hecho explicativo, el hecho de que usted no conocía a aquel hombre. Usted mostró alegría por el encuentro, una mentira, y usted hizo esa reserva, otra mentira. La repetición de mis dos mentiras, pero no se preocupe usted, porque todos hacemos lo mismo. 2 horas después, durante la comida, y mientras hablábamos de temas completamente distintos, refirió de qué manera llegó en el último instante para hacer un gran favor a una familia de viejos amigos suyos. El cabeza de esa familia había fallecido súbitamente en circunstancias y en un ambiente de ruina vergonzosa. Si los hechos se hubiesen conocido, habrán desgarrado los corazones de aquella familia inocente, cargando sobre ellos el peso de un deshonor intolerable. Para salvar la situación no había otro medio que una gigantesca mentira, y él ciñó los lomos y la dijo. ¿Y nunca le descubrió a la familia? Nunca. En todos los años que van transcurriendo no lo sospechó jamás. La familia estaba orgullosa del muerto y tuvo siempre razones de estarlo.
hoy siguen tan orgullosos y su memoria es para ellos sagrada, inmaculada y hermosa. Se escaparon por los pelos. Así es, porque cualquiera otra persona que hubiese venido después hubiera podido ser uno de esos propagadores sin corazón y sin decoro de la verdad. Usted ha dicho en su vida la verdad 1.000.000 de veces, pero esta dorada mentira basta para que le sean perdonadas todas. Persevere usted. Quizá haya quien juzgue que no soy lo bastante rígido en mis normas de moral, pero esa es una posición difícil de mantener. Son muchas las maneras de mentir que yo no apruebo. No me agradan las mentiras injuriosas, salvo cuando el injuriado es otro. No me agradan tampoco las mentiras fanfarronas, ni las mentiras del éxtasis virtuoso. Estas últimas tal cual las vemos en Bryant y las otras en Carlyle. El señor Bryant dijo, la verdad, aunque la aplasten, se yergue otra vez. Yo he ganado medallas en 13 ferias internacionales y puedo afirmar que no estoy del todo horro de habilidades en ese sentido, pero jamás dije una de tanto calibre como esa que el señor Bryant representó para la galería. Todos lo hacemos. Carlyle dijo en sustancia esto, no recuerdo las palabras exactas. Este evangelio es eterno, a saber, que una mentira jamás pervivirá. Yo siento un cariño reverente por los libros de Carlyle y he leído su Revolution 8 veces. Prefiero por eso pensar que cuando largó esa trola no era por completo el mismo. Para mí es evidente que la dijo en un momento de excitación, echando fuera de su patio posterior a cascotazos a los norteamericanos, porque estos solían meterse allí a adorarle. En el fondo quizá sentía afecto por ellos, pero supo siempre ocultarlo. Tenía siempre a mano ladrillos para tirárselos, pero tenía mala puntería y es asunto probado históricamente que cuando él disparaba ellos esquivaban y se llevaban los ladrillos porque nosotros como nación somos aficionados a las reliquias y con tal de llevárnosla no nos preocupamos mucho de lo que piensa el reliquiado. Estoy seguro de que cuando soltó esa mentira de grueso calibre sobre que la mentira no es capaz de pervivir, acababa de fallarle el tiro contra un norteamericano y se encontraba sobreexcitado. La dijo hace más de 30 años y aún perdura vívida, con salud y animosa, y con probabilidad de sobrevivir a cualquier hecho histórico. Carlyle era hombre que decía la verdad cuando estaba sereno, pero bastaba echarle suficientes norteamericanos y suficientes ladrillos para que fuese capaz de ganar medallas por mentiroso. A propósito del momento aquel en que George Washington dijo la verdad, es preciso hacer una advertencia, desde luego. Es la joya principal de la corona de Norteamérica y es muy natural que nosotros saquemos de ella todo lo que vale. Como dice Milton en su balada del último trovador, fue una verdad oportuna y bien pensada, y yo mismo la habría dicho de haberme encontrado en aquellas circunstancias. Pero me habría detenido allí. Fue una verdad solemne, una verdad elevada, una torre. Yo creo que fue un error el seguir adelante y distraer la atención de su sublimidad, construyendo otra torre junto a ella, 14 veces más alta. Me refiero a su observación de que él no podía mentir. Yo habría dedicado esa a los marineros o se la habría dejado a Carlyle, porque tiene su estilo. Habría sido premiada con una medalla en cualquier exposición europea y hasta en Chicago habría obtenido mención honorífica, de haber sido guardada para otro momento. Pero hagamos la vista gorda, el padre de su patria estaba excitado. Yo me he encontrado en circunstancias parecidas y recuerdo. Ya he dicho que nada tengo que oponer a la verdad que dijo. Creo que no fue cosa premeditada, sino de inspiración repentina. Con su fina inteligencia militar había probablemente tomado disposiciones para que su hermano Eduardo cargase con el fruto del cerezo, pero una inspiración le hizo ver a tiempo su oportunidad y la aprovechó. Diciendo la verdad podía asombrar a su padre. Su padre se lo contaría a los convecinos le harían circular, llegaría hasta todos los hogares y finalmente lo haría presidente. Y no solo eso, sino primer presidente. Era muchacho, que veía lejos, y es probable que pensase en todas estas cosas. Por consiguiente, y a juicio mío, está justificado lo que hizo, pero no lo de la otra torre. Eso fue un error. Sin embargo, no estoy seguro, quizás pensándolo bien no lo fue, porque es precisamente esta torre la que hace que viva la otra. Si no hubiese dicho, yo no puedo decir una mentira. No se habría producido una convulsión. Fue ese el terremoto que hizo bambolearse al planeta.
Esa es la clase de afirmaciones que viven eternamente y una realidad ligada a ella como un molusco tiene buenas probabilidades de compartir su inmortalidad. Para resumir, yo estoy contento con las cosas tal como están, mirándolas en conjunto. Existe un prejuicio en contra de la mentira hablada, pero no lo hay en contra de la otra. Y recurriendo a un análisis y al cálculo matemático, llego yo a establecer la proporción entre la mentira hablada y las mentiras de otras variedades, en 1 a 22.894. De modo pues que la mentira hablada no tiene la menor importancia y no vale la pena de que se arme revuelo por ella ni que se pretenda hacer creer que es un asunto de importancia. La mentira nacional, colosal y silenciosa es el sostén y la aliada de todas las tiranías y de todos los engaños, de todas las desigualdades y de todas las injusticias que afligen a los pueblos. A esa es a la que hay que tirarle ladrillazos y sermones, pero seamos razonables y dejemos que empiece alguna otra persona. Además, pero me he alejado de mi texto. ¿Cómo salí de mi segunda mentira? Creo que salí con honor, pero no puedo tener la seguridad porque fue hace muchísimo tiempo y algunos de los detalles se han esfumado de mi memoria. Recuerdo que me vi acostado de espaldas boca abajo y extendido sobre las rodillas de alguien, y que luego ocurrió algo, pero no consigo recordar qué fue lo que ocurrió. Creo que hubo música, pero el tiempo transcurrido ha dejado el recuerdo tan confuso y borroso que quizás se trate solo de una fantasía senil.